Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Laboratorio Docente. En esta oportunidad, siendo diciembre, jugando al amigo secreto y teniendo muchas oportunidades para regalar educación, regalar libros acerca de educación, es que hemos hecho este ranking, de acuerdo a nuestra perspectiva, de los 5 mejores libros para regalar en esta Navidad. Nuevamente, y como siempre, estoy con Juan. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal están las cosas por allá? Muy bien. Venimos con este tema súper interesante, sobre todo para estas épocas, ¿no? Es que todos estamos pensando qué regalar a nuestro amigo, a nuestra amiga secreta, y creo que estas ideas van a ayudar un montón a que nos podamos decidir y sobre todo que estemos regalando, aparte de algo que nos puede entretener, también que nos pueda ayudar a crecer, ayudar a ser mejores profesionales en el tema educativo, que es tan importante. Sí, de hecho, regalar un libro siempre es un buen regalo. Así que, como ven, estamos en ciudades distintas, por eso que estamos conectándonos cada uno desde su casa. Así que comencemos entonces. Comencemos con los 5 mejores libros para regalar esta Navidad. Bien, empezamos, Pepe. A ver, dale con el primero. Ya, voy yo primero. Un libro que hemos coincidido y que diríamos que es obligatorio, un no negociable para una persona que está involucrada en la educación, un educador, sobre todo además personas que están frente a estudiantes, es el libro Mindset de Carol Dweck. Mindset es Carol Dweck es una investigadora de Stanford, de la Facultad de Educación de Stanford, y ya hace varios años sacó este libro, que antes solo estaba en inglés, ahora ya está en español, Mindset. Ahí vamos a ponerlo en pantalla. Mindset se escribe. Es un libro que nos habla de justamente una mentalidad, algo de lo cual se habla mucho hace unos años ya, que se está hablando mucho en educación, que es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento justamente es esta mentalidad que tiene cada ser humano, cada estudiante, cada niño, cada niña, para creer que con esfuerzo puede lograr lo que quiera. Muchas veces tenemos esta mentalidad, más bien la opuesta, que es la mentalidad fija, donde creemos que hemos nacido con ciertas habilidades para algo y más bien ciertas falencias para otras acciones, otras actividades, y por ende solo vamos a poder ser buenos en algunas cosas y no en otras. Mientras que la mentalidad de crecimiento rompe eso y te dice que no, que la mentalidad, que en el fondo tú puedes ser bueno en lo que quieras siempre y cuando te esfuerces al máximo y logres practicar bastante y finalmente lo logres, ¿no? Es un libro muy interesante donde no solo te hablan de ese concepto, sino te demuestran con deportistas, con personas famosas, de cómo finalmente la mentalidad de crecimiento es lo que los ha llevado a tener en ese camino de éxito. De hecho, en español se llama Mindset, el camino hacia el éxito. Así que se los recomendamos, es obligatorio primero leerlo, segundo trabajar y cuestionarnos si tenemos esa mentalidad o no, y si no, trabajarla y en qué partes de nuestra vida la tenemos mentalidad de crecimiento, en qué otras no, y cómo trabajar esas fases donde quizás no tenemos esas mentalidades de crecimiento, y sobre todo, para el 2022, trabajarlo con nuestros estudiantes, desarrollar esa mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes. Esa es la primera, Juan. ¿Qué tienes tú para seguir compartiendo? Genial, para ir un poco en la línea también de la mente, ¿no? El tema de trabajar, porque finalmente todos los procesos, todo lo que somos, lo que hacemos sale de aquí, sale de nuestro cerebro, de nuestra mente, y es el principal músculo que hay que entrenar siempre, ¿no? Entonces, en esa línea, lo segundo no es un libro, sino es un pack de 3 libros. Es un paquete de libros súper interesantes que están relacionados con la neurociencia y la neuroeducación. De hecho, como sabes, pues yo soy un apasionado de esta disciplina, la neurociencia, que es en realidad una disciplina que a mí personalmente y en general al mundo, a la sociedad, nos ha ayudado a entender muchas cosas que antes eran mitos, eran creencias, ¿no? Y hoy ya con la evidencia científica y estudios de neuroimágenes y distintas otras metodologías de estudio, de verdad esto nos ayuda, la neurociencia nos ayuda a comprender cómo piensa el ser humano desde muy pequeñito hasta sus últimos años y también por ende cómo aprende. Entonces, en ese sentido, los 3 libros son libros relacionados al cerebro, a la neurociencia. 2 de ellos son libros de Daniel Siegel, que es un neuropsiquiatra de la Universidad de la UCLA, que son libros que leí no solo por el tema como profesor,
sino también como padre, ¿ya? En el primero sobre todo, que es el cerebro del niño, así se llama, el cerebro del niño, de Daniel Siegel. Es un libro muy interesante que justamente explica cómo funciona el cerebro de una persona entre la edad de nacimiento hasta los 8 años más o menos, que es la etapa de la infancia. Nos habla mucho acerca de cómo es que se empiezan a desarrollar las rutas neuronales, por qué las respuestas emocionales de los niños son así, cómo se da el aprendizaje en los niños. Explica por qué los principios del juego es un principio que deberíamos incluir también, con un sustento muy importante desde la neurociencia, pero sobre todo también nos lo plantea con situaciones, con casos, con ejemplos muy, muy claros que vamos a poder relacionar con nuestra vida cotidiana. También tiene Daniel Siegel un segundo libro que es Tormenta Cerebral, que es como que, ¿no?, una continuación, porque es el cerebro del adolescente, que no es exactamente el mismo cerebro que el cerebro de un niño. Entonces va a ser un libro que va a complementar mucho, sobre todo si tenemos a nuestros hijos e hijas adolescentes. Yo todavía tengo a mi hijo que tiene todavía 6 años, pero leí este libro porque trabajaba con adolescentes como maestro. Claro. Y la verdad me ayudó muchísimo a entender muchas cosas que son distintas al cerebro de un pequeño hasta los 8 años, y también muy distintas a las de un adulto, ¿no? A veces creemos y tratamos a los adolescentes, de hecho tenemos un podcast sobre esto, ¿no? A los adolescentes los tratamos como si fueran adultos, pensamos que porque en apariencia son adultos o parecen adultos ya podemos, tienen la misma estructura cerebral y las mismas funciones y todo, y este libro nos enseña justamente... Qué buen título, que es una etapa... Sí, tormenta cerebral, porque justamente vienen de una etapa claro, de exuberancia neuronal de la niñez, y los adolescentes son máquinas de aprendizaje. Ya cuando lean el libro van a poder entender por qué es tan importante entenderlo para aprovechar mucho su desarrollo presente y futuro, ¿no? Y el tercer libro es un libro que de repente, si es que... porque los libros de Daniel Siegel son un poquito más técnicos, ¿no? Si bien es cierto, plantea varios casos y el lenguaje no es tampoco tan academicista, sí, tampoco es tanto, pero hay un tercer libro que también me ayudó, de hecho lo leí antes y por eso llegué al libro de Daniel Siegel, que es el libro de Álvaro Bilbao. Él es neuropsicólogo español, conferencista, escritor, también padre, y él justamente toma el libro de Daniel Siegel, que es el cerebro del niño, y hace una versión mucho más amigable, ¿no? Y es el cerebro del niño explicado a los padres. Ese es un libro que yo diría que si de los 3 quiero comenzar, comiencen por ese. Es un libro muy sencillo, explica lo que Daniel Siegel plantea, se toma como punto de referencia, añade casos también más contextualizados a la realidad que vivía Álvaro, o que vive Álvaro desde también su experiencia como padre, y en realidad puede ser algo mucho más digerible para poder entender cómo piensan y cómo aprenden nuestros hijos o hijas cuando son niños. Entonces, ese es lo segundo, el pack de neurociencia y neuroeducación, que realmente va a ayudarnos un montón. Así que si se puede regalar todo el pack, genial. Y si aunque sea uno de ellos, también va a ser súper bueno. Dependiendo de cuánto se ha fijado ahí el monto para el amigo secreto. Claro, el monto de... el monto mínimo. Va a depender. También, algo importante es que hay versiones electrónicas mucho más baratas. Ah, es cierto, o sea, claro. Sí, hay, o sea, de hecho, yo tengo las de Daniel Siegel en versión electrónica en Amazon Kindle, ¿no? Y nada, las he leído ahí y me costaron mucho más barato. Y sí, son más baratos. Ya compraré las versiones físicas más adelante, pero al menos las tengo y me han servido mucho. Buenísimo. Entonces, ya que Juan metió un pack de 3, yo también voy a meter un combo, un paquete de 3 también. Y quizás ya saliéndonos más de la mente, ahora nos vamos a un paquete de libros que nos pueden dar una perspectiva más global sobre la educación y sobre cómo se desenvuelve la educación en el mundo, y también para qué tenemos que preparar a nuestros estudiantes en los próximos 10, 15, 20 años. Estoy hablando de un pack de 3 libros de Andrés Oppenheimer. El primero, los 3 creo que son bien conocidos, pero el primero que recomendamos es el libro de Basta de Historias. Es un libro que ya tiene casi 10 años, diríamos, pero es un libro donde Oppenheimer, que es presentador en CNN, tiene su programa todos los domingos en la noche, creo 8 de la noche, es un periodista que se fue a visitar como 15 países y ver qué estaban haciendo en educación. Visitaron países, comparaba un poco qué se hacía en Latinoamérica versus qué se hace en los mejores países del mundo según los resultados de PISA, ¿no?
Entonces se ha ido a China, Corea, Finlandia, Estados Unidos, toda Latinoamérica, Malasia, bastantes países que en el fondo te van señalando qué se tiene que priorizar, cómo se piensa con respecto al estudiante, cómo se piensa con respecto a los docentes en cada uno de esos países. Así que si quieres tener una perspectiva muy buena o quieres que tu amigo secreto o algún familiar, alguien que le vas a regalar este libro, realmente comprenda, tenga una mirada más amplia de la educación, de cómo se lleva la educación básica en distintos países del mundo, e incluso la universitaria, Basta Historias es un excelente libro para regalar. Sumado a ese, hay dos más. Uno que se llama Sálvese quien pueda y el siguiente que se llama Crear o Morir. Esta trilogía es la que recomiendo. Sálvese quien pueda y Crear o Morir, básicamente nos muestra Oppenheimer, nuevamente en ese formato de ir y entrevistar personas. En el primer libro era primeros ministros, ministros de educación. En este segundo libro, de Sálvese quien pueda, entrevista como a Elon Musk, como a todas las personas, el fundador de Virgin Atlantic o Virgin Space, todas las personas que están revolucionando la tecnología en el mundo y cuáles son las perspectivas por parte de ellos de cómo va a ser el mundo, cómo tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ese mundo, ¿no? Y Crear o Morir sigue en esa mirada y empieza a analizar ya no solo las perspectivas de las personas, sino empieza a analizar cómo en los distintos trabajos, en el derecho, en la contabilidad, en las distintas profesiones, cómo la máquina, cómo los robots van a cambiar la forma de trabajar en esas especialidades. Y finalmente entender muy bien de qué es lo que nuestros estudiantes tienen que aprender para, de cierta manera, no necesariamente competir con los robots, sino trabajar de la mano y aprovechar toda esa tecnología que se está viniendo. Así que esa trilogía de libros se la recomendamos. Basta Historias, Sálvese quien pueda y Crear o Morir. Dale, Juan. Genial, oye, buenazo los títulos también. Yo debo confesar que no he leído a Oppenheimer, lo voy a leer. Gracias por esas recomendaciones. Me gusta sobre todo el título Sálvese quien pueda. Y este tema de la tecnología es algo que incluso ya más allá, creo que para todas las personas nos sirve, pero ya desde nuestro rol como maestros o maestras es sumamente importante porque nosotros enseñamos a las personas a saber cómo vivir, cómo convivir en el mundo. Claro, si el mundo está cambiando, tenemos eso. que prepararlos para esto, ¿no? Para ese nuevo mundo. Así que, nada, buenazo, Pepe. Bien, yo sigo con otro combo, ya un combo más chiquito, un par de libros interesantes, que es ya más orientado hacia maestros a maestras, y un combito. Y es un par de libros que a mí personalmente me han enseñado bastante a complementar muchas de las prácticas o de los conocimientos que fui construyendo con la práctica como maestro, aplicando incluso ya metodologías más activas y el aprendizaje basado en proyectos. Pero estos libros me enseñaron muchísimo, tanto en la aplicación en aula como cuando acompañaba a otros docentes y podía también ayudarlos a crecer, ¿no? El primero de ellos es el libro Teach Like a Champion, que en su versión en español es Enseña como maestro. Sí lo tengo en físico, me acuerdo que tú me lo diste, Pepe. Enseña como un maestro, esa es la versión 2.0. Y es un libro de Doug Lemov, que es director de las escuelas Uncommon School, una red de escuelas en Estados Unidos que justamente trabaja muchísimo. Bueno, Doug en este libro trabaja... él cuando empieza a conocer las prácticas de distintos maestros de la red de escuelas, lo que él busca es recopilarlas y como que sistematizarlas para poder compartirlas a otros maestros, ¿no? Son varias técnicas, más de 50 técnicas aplicadas por 64 maestros. Creo que son. ¿Sí? Si no me equivoco. Son exactamente 60. Sí, en esta segunda versión hay más, que son 64. ¿Sí? En la primera versión eran como 49, claro. Esta segunda versión tiene 64 técnicas que fue puliendo, así que la versión 2.0 es la que tiene que comprarse. La versión también traducida, esta versión traducida por Aptus a español es muy buena, también tiene su versión electrónica que incluye videos, y lo bueno es de que en realidad aborda varios puntos que son muy útiles, porque si bien es cierto cuando trabajamos con metodologías activas como el ABP,
no dejamos de tener espacios instruccionales y estas técnicas ayudan a que hagamos efectivos estos espacios instruccionales para poder fomentar una mejor cultura, para poder verificar la comprensión de manera más rigurosa y más efectiva, para hacer transiciones mucho más efectivas también. Hay muchos aspectos de la clase que son técnicas porque también enseñar implica técnicas, ¿no? Enseñar es una ciencia técnica también, entonces va a ser de mucha ayuda, enseña como un maestro, a que podamos incorporarlas de manera flexible, claro, y pulir varios aspectos, hacer cada vez más productivas nuestras clases. Y como un segundo libro, también en este caso, Paul Van Brik Santoyo, que es director general de esta red de escuelas, Uncommon School también, él tiene un libro que en inglés se llama Get Better Faster, y la traducción en español tiene el título de Camino a la Excelencia. Y es un libro que nos plantea estrategias para establecer un plan efectivo para lo que es la inducción y el coaching a profesores. Es decir, cómo lograr que nuestros docentes puedan convertirse en docentes de alto desempeño, en docentes muy efectivos, que logren aprendizajes de alto nivel, y te plantea el paso a paso de cómo ir avanzando en una ruta de desarrollo profesional de los docentes de manera muy sencilla, de manera también muy sistemática y ordenada. Así que Get Better Faster o Camino a la Excelencia, que también tiene está en la versión electrónica. Aptus Chile también lo tradujo al español con este título de Camino a la Excelencia, lo pueden adquirir ahí. Es una herramienta muy importante, sobre todo si somos coordinadores, coordinadoras, acompañantes, tutores de otros docentes. Nos va a ayudar, nos va a ayudar, los directores sobre todo, también directores. Va a ser de mucha ayuda. Este libro realmente a mí me dio muchas pautas importantes para hacer crecer, para desarrollar a los equipos de docentes con los que he podido trabajar. Así que ese es el segundo libro del Combo 3. El combo... Y cierras tú, Pepe. Combo 4. Claro, Combo 3. La yapita, el cinto. Antes de pasar al quinto, nada más quiero añadir que es bien interesante ese combo que ha mostrado Juan, porque el Get Better Faster, que es Camino a la Excelencia, además de darnos una guía del paso a paso de cómo hacerle una inducción a un profesor novato, una maestra, también justamente dentro de ese plan efectivo de capacitación, incluye varios de los movimientos o de las técnicas que enseña como un maestro. Es decir, te dice, estas 64, de cierta manera varias de ellas las incluye en su plan y te las ordena para que sepas está conectado. Cuál enseñar primero, ¿no? Cuál mostrarle primero al docente, para una vez dominada esa, pasas a la siguiente. Entonces, ambos están conectados, muy buen combo, Juan. Y como dice la yapita, para cerrar, el quinto libro, y ese sí ya no es combo, tuvimos 3 combos, pero regresamos a un libro para cerrar, es un libro que se llama Visible Learners. Es un libro de Mara Kraszewski con 2-3 autores más. Es un libro que publicó Project Zero de Harvard, haciendo un análisis y una recopilación de todos de bastantes casos y escuelas que utilizan el método Reggio Emilia en Estados Unidos. Ellos lo que hicieron fue capturar bastantes casos, visitar más de 100 escuelas, si no me equivoco, en inicial, primaria y secundaria, porque a veces se cree que esta forma de pensar, esta filosofía de Reggio Emilia solo se utiliza en inicial, en pre-kinder, en kinder, pero no, también hay colegios en primaria y en secundaria que utilizan esto. Entonces, estos autores visitaron, sistematizaron las mejores prácticas de la filosofía de Reggio Emilia y cómo se están aplicando en estas escuelas. Es bien interesante porque siempre la mirada más de Estados Unidos, de la mayoría de facultades y universidades en Estados Unidos, les gusta como sistematizar bastante, ¿no? Incluso Reggio Emilia es una filosofía que incluso el mismo Reggio se resiste a sistematizar, porque es algo más de una convivencia y una vivencia donde uno va aprendiendo como docente, como maestro. Pero este libro de Harvard, de Project Zero, Visible Learners, ha hecho este esfuerzo por sistematizar y nos muestra casos concretos y nos incluye también técnicas de cómo en el fondo poco a poco aumentar el trabajo de equipo de nuestros estudiantes, cómo desarrollar y mejorar la investigación de nuestros estudiantes, cómo trabajar la reflexión. Así que es un muy buen libro que les recomendamos. El único detalle es que todavía no lo encontramos en español, está en inglés. De hecho, nuestros cursos, el segundo, los 3 cursos,
tienen los casos traducidos, los cursos que ofrecemos en Centro AP Latinoamérica, nuestros cursos de aprendizaje basado en proyectos, tienen los casos, tienen varios de los casos que utilizamos ahí, son del libro que finalmente nosotros hemos traducido, pero igual, un quinto libro en inglés, quizás se lo bajan en versión electrónica, lo traducen en Google y ya pueden seguir aprendiendo. Hoy ya no es una limitante que esté en otro idioma el libro, así que igual queríamos dejarle este libro. Es un libro muy bueno que te enseña cómo en el fondo mejorar tu rol docente utilizando estas metodologías activas, desarrollando el pensamiento crítico, la investigación en nuestros y nuestras estudiantes. Eso es entonces, Juan. Ahí están los 5 libros, sí. Que en el fondo son 8. Son 8 libros. 6, 8, como, 10 en realidad creo, ¿no? Sí, 3. En total, 6. incluyendo las yapitas. Sí, 10 libros, perdón. Son 10 libros. No hay excusa, ahí tienen todo un buffet de libros para poder saber qué regalarle a su amigo o amiga secreta que es docente o cualquier persona en realidad también que quiera conocer más. A ustedes mismos también, ¿no? En el fondo, si ustedes quieren regalarse y quieren seguir aprendiendo y aprovechar y comprar libros, estos son excelentes libros que, como dice Juan, están en versión física, están en versión electrónica y casi todos, en el 90% de ellos, están en español también. Así que nos vamos, Juan. Nos vamos. Y nada, agradecerles también siempre estar con nosotros. No se olviden de, si les ha gustado este contenido, darnos like, compartir con todas las personas que conozcan. También dejarnos comentarios para saber qué otros temas quisieran que tratemos en estos podcasts, en estas conversaciones que tenemos con Pepe, y suscribirse también para que estén siempre alertas ahí, les salga la notificación y puedan saber cuando posteemos un nuevo video. Nosotros volvemos la siguiente semana, ya será con el podcast previo a las fiestas navideñas, y nada, les deseamos todo lo mejor. Que vivamos este periodo previo a la Navidad con mucho amor junto a nuestra familia, amigos, seres queridos, y ya nos vemos la siguiente semana. Sí, cerremos con fuerza este año en el colegio, la universidad, donde estén trabajando. Así que gracias por estar con nosotros, compartan este video, denle like, nos vemos en unas semanas. Chao. Hasta pronto.